Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Giovanni Pérez. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, de tercer semestre, de la materia Estadística Inferencial 1. Y pues el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los temas referentes a esta unidad. Como mencionaba, eh, es de la unidad 1. Mi nombre es Giovanni William Pérez Pérez. El nombre del maestro es Juan José Ibarra Morales. Bueno, comenzamos. El primer tema de esta unidad es pensamiento estadístico. A continuación voy a leer unas pequeñas definiciones. ¿Qué son los datos? Son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. ¿Qué es el censo? Es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. ¿Qué es la muestra? Es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Bueno, basado en este tema, vamos a ver unos pequeños problemas y la respuesta que yo elegí, ¿no? Dice, problema número 7 dice el Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Aquí mi respuesta puse que es poco probable. ¿Por qué poco probable? Porque ya que el porcentaje de los puntos en un partido de fútbol americano eh, es entre los 30 a 35 puntos por equipo. Para los que les gusta el fútbol americano, pues como sabrán, cada anotación, cada touchdown, pues vale, creo que 6 puntos, ¿no? Ya con el gol de campo ya son 7. Entonces es muy poco probable que lleguen a 120 puntos un equipo. Por eso puse que es poco probable. Sí puede pasar, pero la probabilidad es poca. Bueno, el siguiente problema dice, Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Mi respuesta fue, es poco probable, ya que es muy raro que al menos coincidan 5 personas de su fecha de nacimiento en lugares de trabajo. Bueno, ¿en qué me basé esto? En la vida diaria, o sea, si en nuestro trabajo es muy raro encontrar a alguien de nuestra misma fecha de cumpleaños. Ahora imagínense 5 personas, está un poco difícil, ¿no? A lo mejor sí los encontraremos con el mismo mes y el mismo día, pero no el mismo año. Por eso le puse que es poco probable. De eso trató el tema de la unidad 1, ¿no? De los datos, estadística, el censo y la muestra. Ahora vamos a hablar un poco del tema número 2. El tema número 2 se llamó tipos de datos. ¿Qué es un parámetro? Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Un ejemplo, hay exactamente 100 senadores en el Congreso de Estados Unidos y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en la población de todos los 100 senadores. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Ejemplo, en 1936 Literary Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que votaría por Af Landon para la presidencia. La cifra del 57% es un estadístico, ya que se basa en una muestra y no en la población completa de todos los adultos de Estados Unidos, ¿no? Los datos cuantitativos consisten en números que representan conteos o mediciones. Aquí un ejemplo. Datos cuantitativos, las edades en años de los participantes en encuestas. Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Ejemplos. No, datos categóricos. La afiliación a partidos políticos, demócrata, republicano, independiente u otro de los participantes en encuestas. Ejemplo 2. Datos categóricos. Los números 24, 28, 17, 54 y 31 se observan en las playeras del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números son sustitutos de los nombres, no cuentan ni miden algo, por lo que son categóricos.
Seguimos adelante, permítanme un poquito. Ok. Ahora vamos a resolver unos problemitas basados en este tema, ¿no? Dice, en los ejercicios 5 a 12, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro, dependiendo de lo que ya leímos aquí atrás, que es lo categórico y que es lo parámetro, ¿no? El primer problema dice, ingreso y educación en una muestra grande de hogares. El ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856. Esto según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Mi respuesta fue que es parámetro, ya que se basa en una muestra. Ahora siguiente. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. Mi respuesta fue que es parámetro y que describe las características de la población. De eso trató el tema 2. Ahora vamos a hablar un poco del tema número 3, que es pensamiento crítico. Una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Algunos ejemplos aquí. Encuestas por internet, donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas por correo, donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas telefónicas, donde anuncios televisivos de radio o de periódicos piden al lector que llame voluntariamente a un número especial para registrar su opinión. Las desventajas de una muestra de respuesta aleatoria son que con este tipo de muestras de respuesta voluntaria solo se logran conclusiones válidas sobre el grupo de gente específico que decidió participar, porque las otras personas que no decidieron, pues digamos que sus respuestas no cuentan porque no respondieron nada, ¿no? Otra desventaja es que una práctica común consiste en afirmar o extraer conclusiones incorrectas acerca de una población más grande. Al no tener los datos correctos de toda la población, pues puedes cometer el error de equivocarte, ¿no? Otra desventaja es que desde un punto de vista estadístico, una muestra de este tipo es defectuosa y no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población más grande. Correlación y casualidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Como mencionamos, es posible que parezca que dos variables como el tabaquismo y la frecuencia del pulso estén relacionadas. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos que el número de cigarrillos se relaciona con la frecuencia del pulso, no podríamos concluir que una variable causó la otra. En específico, una correlación no implica casualidad. Resultados reportados. Cuando se recaban datos de personas, es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que reporten resultados. Si se pregunta a la gente cuál es su peso, es muy probable que proporcione su peso deseado y no su peso real, ¿no? Esto es lógico. Si usted realmente desea obtener datos de pesos exactos, es mejor utilizar una báscula y usted mismo pesar a los individuos. Bueno, ahora referente a este tema, vamos a resolver unos problemas. Nos dice el problema 7. Perfil racial. Un estudio reveló que el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Mi respuesta fue que no es un perfil racial, simplemente está demostrado estadísticamente que los grupos minoritarios exceden más la velocidad que otros. Pero el siguiente problema. Árbol de Navidad. El profesor del servicio de Internet América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? No.
ya que la encuesta solo fue para los usuarios de AOL, no fue hecha para para todos los miles de personas del país, ¿no? Bueno, el tema 4 se llama Fundamentos de la recolección de datos. Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Permítanme un poquito. Quiero ver si sigue grabando. Sí. Por lo regular obtenemos datos de dos fuentes distintas, los estudios observacionales y los experimentos. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. Ejemplos: estudios observacional y experimento. Un buen ejemplo de un estudio observacional es aquel en el que se encuesta a los individuos pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Literary Digest, en la que se preguntó a los participantes por quién votarían en la elección presidencial, es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento. Un experimento. En el experimento de salud pública más grande que se haya realizado, un grupo de 272.745 niños recibieron un tratamiento que consistía en la vacuna de Salk, mientras que un grupo de 201.229 niños recibieron un placebo. Las inyecciones de la vacuna Salk constituyen un tratamiento que modificó a los sujetos, por lo que se trata de un ejemplo de experimento. Ahora el problema dice: determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Equinase in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Mi respuesta es que es un estudio de experimento, ya que los niños recibieron placebos. Siguiente ejercicio dice: puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un ex alumno. La respuesta fue que es sistemático, ya que cada persona era detenida en el puesto de sobriedad. El tema 5. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. ¿La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial? ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que represente los datos de forma objetiva. La respuesta fue: sí distorsiona los datos, porque la gráfica utiliza objetos de volumen para representar medidas unidimensionales, ¿no? Aquí están. Perdón. Tema 6. Resumen y gráfica de datos. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivos en una distribución de frecuencias. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Bueno, 1. Determine el número de clases que desea, el cual debe ser entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. 2. Calcule la anchura de base. ¿Cómo? El valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases.
3. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de la clase. Sume la anchura de la clase al límite inferior de la primera para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Aquí tenemos un ejemplo, dice pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2 al 2.1 y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluye 7 clases. Vamos a ver aquí el problemita en el software Minitab. Hay que esperar un poquito en lo que abre. Mientras veo si sigue grabando. Parece que sí sigue grabando. Ok, un momento, está abriendo. Aquí ya están los datos de los pulso de mujeres, pulso de los hombres, la radiación en dientes de leche. Y aquí ya está un pequeño histograma, ¿no? De cómo se ven los pulsos referente a la frecuencia. Aquí podemos ver. ¿Vale? Cerramos esto. Aquí están los datos y los datos. Y aquí está la tabla que les mostraba ahorita en Minitab. Ahora, procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Seleccione 7 clases. Calcule la anchura de clase. 124 menos 60 entre 7 igual a 9.14. Número 3. Elija 60 como primer límite inferior de clase, ya que es valor más bajo de la lista y un número conveniente. Sume la anchura de la clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase de 70. Lista los límites inferiores de clase de forma vertical como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase. Son los puntos medios de las clases. Las marcas de clase de tabla 2.2 son 64.5. Distribuciones de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencia relativa, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, o sea, una proporción o una frecuencia porcentual, lo que es un porcentaje, ¿no? Aquí está un pequeño ejemplo. Dice pulsos de hombres. Utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluye 10 clases. Aquí están los pulsos. Aquí está el histograma que saqué yo. Vamos a verlo aquí en Minitab. Permítame un momento en lo que abre el programa. Y ya abrió, ya tenemos los datos de las mujeres, de los hombres pero ahora vamos a sacar el histograma de los pulsos de los hombres. Aquí está ya. Y esta misma tabla es la que tenemos aquí, ¿no? Ahora otro ejemplo, radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de entroncio que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979. Aquí ya tenemos los datos, las cantidades de estroncio y vamos a hacer un histograma otra vez. Ya lo tengo hecho, lo repito, vamos a abrir Minitab para comprobarlo, para evidenciar que sí lo hice. Aquí está, ¿no?
las mujeres, los hombres, la radiación. Y aquí está. Ok. Simple. Radiación de dientes de leche. Aceptar y aquí tenemos la gráfica. ¿Sale? Ok, seguimos pues. Le doy. Seguimos adelante. La gráfica que les presenté ahorita. Ahí está. Tema 7. Histograma. Definición. Histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa la clase de valores de datos, esta, en tanto que la escala vertical representa las frecuencias, esta, de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Los datos, un ejemplo, los datos son del Departamento de Salud y Servicio Humano de Estados Unidos. La edad está dada en años, la estatura en pulgadas y el peso en libras. El pulso en frecuencias y la presión sanguínea en milímetros. Luego, días es presión sanguínea, diastólica, colesterol es mg, índice de masa corporal, longitud del muslo, codo es la anchura del codo, muña es la altura de la muñeca y bra es la circunferencia del brazo, ¿no? Dice realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y índice de masa corporal. Aquí está, con aquí están todos los datos y aquí está el ejercicio que resolví en Minitab. Aquí está el histograma de la edad, de la estatura, del peso y de la masa corporal, ¿no? Vamos a crear uno con ajuste, aceptamos. Queremos el de la edad. Presentación de datos que sea en barras. Aceptar. Y aquí está nuestro histograma, ¿no? Si quisiéramos otro histograma de la que les gusta del peso, seleccionamos peso, le damos a aceptar y pues aquí está el histograma, ¿no? El peso y la frecuencia y con nuestra campana de Gauss dibujada. De esa manera se sacan los histogramas para este ejercicio. El tema 8 es gráficas de polígonos y frecuencias relativas. Gráfica de polígonos de frecuencias y frecuencias relativas. Polígono de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. Aquí un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Ahí está, pulsos, latidos, hombres, mujeres. Vamos a ver el polígono de frecuencia. Un momento, por favor, está cargando. Y aquí está la gráfica de polígono de frecuencias, ¿no? Estoy grabando. Como podemos ver, aquí está la gráfica. Toño se anda cuidando de las manos y de los brazos. Y ajá, Pues, aquí está la gráfica de polígono de frecuencias, ejercicio. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos, crear y realizar gráfica. le doy un pedacito de impresión a tomar. Estoy grabando. Ok, aquí tenemos el ejercicio. Aquí está la gráfica de frecuencia relativa, como podemos ver.
Y pues aquí ya la plasmé, ¿no? Como evidencia de que está resuelto el problema. Ahora vamos con la gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Ejemplo: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Ok, un momento por favor. Aquí está la gráfica de ojiva, la gráfica de frecuencia. Gráfica de intervalo, gráfica de puntos. A ver. Permítame un poquito. Creador de gráfica. Historia. Ok. Bueno, aquí está la gráfica de ojiva. Y aquí está, ¿no?, lo que me salió. El siguiente tema es la gráfica de puntos. Es aquella donde se marcan cada valor de un dato como un punto a lo largo de la escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Aquí está el ejemplo, aquí están los datos y vamos a abrir Minitab para comprobar que sí se hizo. Aquí está la gráfica de puntos de pulsos de hombres, ¿no? Gráfica de puntos. Simple. Pulsos de mujeres, aceptar. Y aquí está la gráfica que les mostré. Esta misma. Aquí está ahora la gráfica de hombres, es básicamente lo mismo procedimiento para hacerlo y aquí está. Ahora, gráfica de tallo y hojas. Una gráfica de tallo y hojas representa datos cuantitativos separando cada valor en dos partes. El tallo es el dígito ubicado en el extremo izquierdo y la hoja el dígito del extremo derecho. Aquí están los datos y pues vamos a hacer la gráfica. Vamos a ver la gráfica de tallo y hojas. Esta gráfica no es una gráfica como las conocemos, ¿no?, con puntitos y así. Esta gráfica es un poco más informativa, nos da datos, como aquí lo podemos ver. Miren, esta es la gráfica que nos da datos. Gráfica de tallo y hoja, ahí está ya seleccionado y aquí tenemos ya los datos, ¿no? Y así es como se saca. Aquí es otro igual, pero para los pulsos de los hombres. Y pues aquí está la gráfica de tallo y hojas, es esta. Seguimos con el siguiente tema, gráfica de barras. Una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. Aquí hay un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Y esta es una gráfica, ¿no?, de los pulsos de las mujeres. Vamos a hacerla. Aquí está la gráfica de los pulsos de las mujeres.
Gráfica de barras, pulso mujeres. Gráfica de barras, aquí está. Usamos esta, conteo de valores únicos, aceptar. Pulsos de mujeres, aceptamos. Y pues aquí está la barra, así es como se saca, ¿no? Ya con los datos ingresados aquí abajo. Esta misma gráfica es la que tenemos aquí y ahora nos pide lo mismo pero para los hombres, el mismo procedimiento y aquí está la gráfica. El tema 3 es la gráfica de Pareto. Esta es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas en Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. Y aquí está el problema. Y pues aquí está nuestro diagrama de defecto, pero vamos a corroborar que lo hicimos en Minitab. Y aquí está, ¿no?, la gráfica ya de Pareto con los datos. Es así como se hace. Y dicha gráfica pues aquí está representada. Hay otro ejemplo, son los mismos pasos, pero aquí están ya los datos modificados para el nuevo programa. Y vamos a abrirlo para probar. Aquí están los datos. Y pues así es como se hacen las gráficas, ¿no? Ok, espero me haya explicado un poco. La verdad es que soy un poco malo para exponer, como ustedes se han dado cuenta, pero créanme que hice mi mayor esfuerzo. En el siguiente video les hablaré un poco de algunos ejemplos relacionados a estos temas, pero ya basados al proyecto que yo traigo, ¿no? Pero eso ya va a ser otro video. Y pues estos fueron los temas de la unidad 1. Espero les hayan gustado o les hayan entendido. Cualquier duda, pues ahí voy a estar en el salón de clases con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.